Buenos días, buenas noches en Colombia y el mundo. Hace unos días, Iván Cepeda, uno de los hombres más valientes y más polémicos de Colombia, nos abrió las puertas de su casa y de su historia. Patricia Lara, periodista y escritora, le hizo esta entrevista a Iván, defensor de los derechos humanos, constructor de paz, defensor de la justicia. Este es el libro abierto de su pasado, es el libro abierto de su presente, es la historia de su vida. Esta, amigos, es la historia de la verdad. Buenos días, vamos a conversar hoy con el senador Iván Cepeda, uno de los más destacados del país, si no el más destacado, uno que marca permanentemente la agenda legislativa y diría yo que política. Buenos días, Iván. Patricia, muchas gracias. Primero por esa generosa presentación y por estar aquí para esta conversación. Bueno, Iván, son las 8:30 de la mañana del 9 de agosto del 94. Tu padre, el senador Manuel Cepeda, acaba de salir de la casa. Tú no sales con él por pura casualidad, porque normalmente él te llevaba a la universidad. Minutos después tomas un bus y en la Avenida de las Américas ves que el carro de tu padre está rodeado de vidrios y de gente. Le pides al chofer del bus que pare y desciendes. ¿Cómo fue ese momento? Pues era un momento para el cual yo me había preparado de mucho tiempo atrás, pero a pesar de toda la previsibilidad que había de ese instante, para mí fue un impacto devastador. Comprobar que un hecho que habíamos estado temiendo y sobre el cual había tantas alertas e incluso prácticamente una determinación precisa de cuándo iba a ocurrir. Tú llegaste al carro. Yo me aproximé viste? pensando que había ocurrido un accidente, que el carro se había estrellado. Pero obviamente cuando me aproximé, vino el escolta y me dijo, no pude hacer nada. Y entonces, pues, vi lo que había ocurrido ya, el cadáver de mi padre, la conmoción que había causado entre tanto el conductor como el escolta, la gente que ya rodeaba el sitio. Y obviamente después de ese primer impacto ya casi que de manera automática reaccioné. ¿Cómo reaccionaste? Llamar a los compañeros políticos de mi padre, a mi familia, y dar las primeras declaraciones. La prensa y los medios llegaron casi que al instante de haberse producido, eso me impactó muchísimo. Estaba ya a los pocos minutos ahí la televisión, la radio, y eso me permitió denunciar, que es lo que fue, digamos, mi primera reacción pues fue de indignación, pero sobre todo de poder ubicar la responsabilidad del hecho, que estaba, a mi modo de ver, totalmente clara. Es decir, ahí no había duda. Frente al cadáver de tu padre, tú hiciste la promesa de que no descansarías hasta no descubrir a los asesinos, ¿verdad? Sí, bueno, esa es una promesa que hemos hecho frente a muchos, lamentablemente frente a muchos compañeros y compañeras que nos han dejado por efectos de la violencia, pero en el caso de mi padre, pues además de ese compromiso político, porque cuando asesinaron a mi padre yo ya era una persona actuante en política. Bueno, lo fui desde muy temprano realmente, pero en el caso de él, pues tenía ese compromiso filial y familiar y pues obviamente entrañable. Pero ese ha sido realmente un compromiso frente a miles de personas que fueron víctimas de la Unión Patriótica o parte del genocidio de la Unión Patriótica del Partido Comunista. ¿Cómo fue esa investigación? Porque hasta donde entiendo la hicieron mucho más ustedes que las autoridades. Pues al comienzo un poco empírica, ¿no? Uno se guía por sentido común, ¿no? Y hay cosas que realmente son de sentido común. El lugar donde ocurrieron los hechos, cómo ocurrieron,
qué era lo que primero aparecía en el lugar. Y nos fuimos intentando orientar por eso y por preguntarle a las autoridades por cosas que nos parecían evidentes, ¿no? Cuántas declaraciones se habían tomado, de quiénes eran, cómo era posible que el vehículo que se dejó abandonado no hubiera sido rastreado. En fin, una cosa llevaba a la otra. Y poco a poco fuimos adquiriendo, y eso es una labor que tomó realmente años, algún tipo de, digamos, de experiencia, más que de pericia en esos temas, hasta que pudimos encontrar el hilo conductor que nos permitió realmente desenmascarar a los autores materiales que conducían pues, a unas escalas ya superiores de los hechos. Pero también, hay que decirlo, yo denuncié a los generales, que tengo la convicción fueron autores del asesinato de mi padre. Ahí hubo y una a casualidad, políticos. ¿no? Hubo una casualidad, según me contaron, de una niña, hija de un militar, que se puso a jugar con un arma y se disparó. ¿Cómo fue ese? Pues en ese medio episodio? de los hechos que veníamos intentando esclarecer, apareció un amigo mío que había tenido la desgracia, él era médico, de practicar un procedimiento que terminó en un proceso penal y lo llevó a la cárcel. Y en esa circunstancia, en el mismo lugar en donde él estaba, se encontraba un sicario paramilitar que era informante de los 2 suboficiales de inteligencia que asesinaron a mi padre. Y en una de estas él le comentó detalladamente una noche de tragos con los suboficiales en la que ellos se abrieron a narrar paso a paso cómo habían cometido el crimen. Y efectivamente uno de los detalles de esa historia macabra es que uno de los 2 suboficiales, que había cometido muchos otros crímenes, pues tenía un arma que no era el arma de dotación, sino que era el arma que él utilizaba para ese tipo de trabajos sucios, y de manera descuidada un día llegó a la casa y la dejó sobre la mesa de la entrada de la sala, y la niña de él, una menor, si no estoy mal, de 4 años, encontró el arma, jugó con ella y se disparó. Ahora, ese detalle tan terrible sirvió para localizar esa arma. Que fue la misma arma que usaron para matar a tu Ya padre. con el arma en poder de las autoridades, que eso fue toda una odisea, se practicó el cotejo balístico con los casquillos que habían sido encontrados en el lugar donde fue asesinado mi padre. Y como se sabe, esos cotejos son absolutamente exactos, o sea que se pudo determinar que ese era el arma con el que asesinaron, o una de las armas con las que asesinaron a mi padre, porque esa mañana los sicarios y los sicarios paramilitares y los miembros del ejército, porque era una operación conjunta, utilizaron varias armas. Tú dijiste que había generales, que estabas convencido que había generales involucrados. ¿Qué generales, Iván? Pues yo acusé directamente al general Harold Bedoya Pizarro y al general Rodolfo Herrera Luna. Ahora, ¿por qué lo hice? Bueno, porque mi padre los acusó antes. Mi padre, en una sesión de control político en la Cámara de Representantes, a finales del año 93, es decir, 6 meses antes de que lo asesinaran, citó a la cúpula militar y al ministro, yo no sé si en ese momento se le decía de guerra o de defensa, para un debate sobre los grupos paramilitares en el país. En ese momento estaba en auge el paramilitarismo. Concretamente se estaban conformando las Autodefensas Unidas de Colombia. Y en medio del debate mi padre señaló directamente a Herrera Luna y a Harold Bedoya, y les dijo: ustedes son los creadores de parte de esos grupos y ustedes están en un plan criminal que se llama Golpe de Gracia, que hemos denunciado con Aida Bella, con Hernán Mota, con Álvaro Vázquez, con el cual nos van a asesinar. El general Bedoya Pizarro, después de esa sesión, entabló una denuncia penal en contra de mi padre por injuria y calumnia, que no prosperó. ¿Y qué pasó después con la...? me hizo una denuncia a mí también, porque cuando yo lo dije también me denunció y no prosperó.
pero nunca se llegó hasta allí. Se llegó hasta Rodolfo Herrera Luna, porque en medio de todo esto se determinó que los dos suboficiales eran, pues, estaban bajo el mando directo del oficial y que en el testimonio de este sicario del cual habló, que fue encontrado en una cárcel, se decía claramente que había sido el que había impartido la orden de trasladarlos a Bogotá desde Neiva y a sacarlos de una guarnición militar porque estaban en un curso de ascenso para asesinar a mi padre con los paramilitares. Años después, en el 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el asesinato de tu padre y consideró que había sido un crimen de lesa humanidad. Y Germán Vargas Lleras, como ministro del Interior, en una ceremonia en el Capitolio, pidió perdón. ¿Tú qué sentiste ahí? Bueno, pues yo sentí un momento de satisfacción moral, ¿no? Porque si algo había caracterizado a los gobiernos y al Estado colombiano era una inmensa soberbia, una implacable soberbia con relación a nosotros. Y no me refiero a mi familia y a mí, sino en general a las víctimas de la Unión Patriótica. Y ver entonces a ese Estado tan soberbio tener que de alguna manera inclinar la frente y pedir perdón, era un acto sin lugar a dudas que satisfacía una parte de nuestros deseos de justicia y de verdad. ¿Y perdonaste, Iván? Sí, yo en esa sesión lo dije de manera auténtica, no fue un gesto diplomático ni de corrección política. Yo expresé claramente que ante la expresión auténtica de arrepentimiento y de reconocimiento de responsabilidad del gobierno y del Estado, obviamente nosotros aceptábamos el perdón. Bueno, vamos atrás. Mejor, perdón solicitado. Vamos atrás. ¿Cómo fue esa infancia tuya al lado de tu padre, Manuel Cepeda, de Gira Castro y de María, tu hermana? Pues fue una infancia feliz y llena de muchos episodios gratos, pero signada sin lugar a dudas por la lucha política. No tengo recuerdo de un momento de mi vida que no haya transcurrido bajo el signo de la lucha política, como seguramente ocurre con muchos colombianos, y de una lucha política implacable, de persecuciones, de amenazas, de campañas, de toda índole en contra de ellos, de ambos, porque tengo la fortuna de provenir de un hogar en el que tanto mi madre como mi padre eran destacados dirigentes políticos y periodistas. Miembros del Partido Comunista. Miembros ambos del Partido Comunista, sí. A los 3 años llegas a Cuba y ahí vives hasta los 6 y luego van a Checoslovaquia y al poco tiempo se produce la invasión de los tanques soviética rusos, sí. A Checoslovaquia. ¿Cómo te impacta eso? ¿Qué recuerdas? Bueno, en mi infancia eran recuerdos un poco, digamos, pues, como realmente me conmocionaron, pero fue años después que yo entendí realmente el significado de todo ese periodo, ¿no? Pero digamos como niño, ¿qué recuerdas? ¿Qué viste? No, obviamente, para decir simplemente un detalle, el día en que se produjo el estallido de la primavera en Praga, llegaron soldados rusos al apartamento nuestro, porque mi padre y mi madre hacían parte del consejo de redacción ampliado de una revista internacional de los partidos comunistas. Y cuando se produjo el hecho, una de las primeras decisiones fue sacar a todos los extranjeros de Praga que tuvieran algún tipo de relaciones políticas para que, yo creo, no vieran lo que estaba ocurriendo. Entonces se presentaron en la casa y pues eso era muy impactante, no eran ni miembros de la policía, eran militares, eran soldados que estaban con el camuflado puesto e inmediatamente nos condujeron y nos sacaron fuera de Praga. Y se fueron para la Unión Soviética. Para Moscú, en ese momento. Claro,
obviamente todo eso yo lo vivía como una especie de aventura y con mi hermana pues Pues es que tenía 6 años. no entendía mucho pero años después esas imágenes y otras que comencé a procesar, como por ejemplo el hecho de que en la revista que trabajaba mi padre, uno entraba siempre y estaba como en todas esas dependencias oficiales en esa época, los retratos del Politburo, los dirigentes del partido. Bueno, cuando regresamos y volví a ir al trabajo con mi padre en algún momento, me di cuenta que ya algunos de esos retratos no estaban. Es decir, que había sido descabezada parte de la dirección del Partido Comunista en ese momento, porque se había producido una purga, ¿no? Como ocurrió una purga en toda la sociedad checa en ese momento. Sí. Y todo eso, por supuesto, fue creando en mí un espíritu crítico frente a muchas cosas, ¿no? Todo ese tipo de vivencias fueron muy útiles. Tú aprendes ruso, ¿cierto? No, realmente ahí balbuceábamos, realmente algo de checo, pero en ese momento no podría decir que aprendí. Sí me facilitó las cosas después cuando estudié en Bulgaria, porque los idiomas eslavos sí tienen una raíz común, entonces fue para mí un poco más fácil aprender búlgaro. Tú regresas a Checoslovaquia al poco tiempo y ahí viven unos 3 años, una cosa así. ¿Qué recuerdas de la vida allá? Pues es que Praga es una ciudad muy Preciosa. atractiva. Sí, sí. Y como no sentíamos las presiones de lo que estaba ocurriendo políticamente en el entorno, era una vida muy agradable realmente. Y que pues estaba asignada por el trabajo que hacían ambos, mi padre y mi madre. Pero fue una etapa, digamos, grata en ese sentido, en que las tensiones a las que estábamos sometidos en un primer momento y que yo sentía a pesar de mi corta edad, pues habían disminuido, ¿no? Fue como un remanso de tranquilidad en ese momento. Bueno, luego a los 9 años regresas a Colombia, estudias en 3 colegios, ¿no? En el Sí. José Martí, en el Camilo Torres y finalmente en el Instituto Politec. Sí. Y dicen que pintabas, que hacías cerámica, que jugabas hockey, que eras quien campeón dice eso es muy de ajedrez, generoso. que eras magnífico nadador. ¿Todavía haces todas esas cosas? Digamos que algo de eso hacía y lo trataba de hacer bien, pero no con muy buenos resultados regularmente. No, pero dicen que eras por lo menos en ajedrez campeón. Bueno, me gustaba mucho. Todavía me gusta, lo que pasa es que con tantas cosas que uno hace en la vida ahora... ¿Y sigues pintando de vez en cuando? No, yo dejé ese tipo de inclinaciones para bien del arte de manera temprana. Bueno, en esa época ya en el bachillerato te conviertes en líder estudiantil. ¿Cómo fue tu ingreso a la política? Pues en la adolescencia, más que por una imposición familiar y por una presión de mis padres, yo sí comencé a sentir con mucha fuerza hechos que me conmovían. El golpe militar en Chile para mí fue muy importante. Fue una vivencia que marcó mi vida política. Ahí tú tenías 11 años. Sí, realmente ese fue, yo diría, que el momento de despertar de mi conciencia política. No tanto porque entendiera el proyecto de Allende y todo lo que se jugaba ahí, sino por todas las imágenes que estaban viendo, que se estaban viendo, esa manera en cómo trataron a Víctor Jara, que era un cantante que yo escuchaba en mi casa, y ver realmente lo que estaba pasando allí, para mí fue muy impactante. Y yo creo que eso fue realmente, ese fue el comienzo de mi vida política. Y ya pues me involucré, ¿no? Me involucré primero en las luchas estudiantiles, pero después en ir a los barrios, comenzar a hacer la experiencia. ¿Y entraste a la JUCO cuándo? En ese momento, entre los 11, 12, 13 años, yo ya comencé a militar políticamente. ¿Ya tenías carné? Ya tenía carnet, ya iba a reuniones, ya trataba de emitir opiniones políticas, pero lo fundamental de esa experiencia, como te decía, más allá de todo ese formalismo, fue el trabajo en los barrios populares, el comenzar a ir a conocer. En ese momento nosotros nos trasladamos a vivir a Ciudad Kennedy, que es una parte muy importante de esta ciudad que tiene pues una entrada, digamos, un poco
más de clase media, pero cuando uno se interna en Ciudad Kennedy comienza a ver realmente la realidad del país. Y allí hice mucho trabajo. Fui a muchos barrios, conocí mucha gente y comencé a entender un poco de qué se trataba la vida del país. Cuando tienes 19 años muere tu madre. Sí, fue una vivencia triste y dolorosa. Dicen que tú eres muy parecido a ella en muchas cosas, en la tenacidad, en la fuerza de voluntad, en la fortaleza de tus ideas. Bueno, espero en poder la haber honrado esa perseverancia. herencia. ¿Cómo te impacta la muerte de tu madre? Bueno, fue una vivencia muy dolorosa porque mi madre era una persona que tenía una vitalidad y una energía que impregnaba todo lo que hacíamos, no solamente en la familia, sino en la vida social y política, ¿no? Ella era una persona que tenía una muy clara y definida personalidad, ¿no? Y efectivamente sí tenía esas cualidades que yo, bueno, algo de eso espero haber heredado, pero sí era una mujer muy crítica, muy perseverante y que no, digamos, no dejaba los asuntos a medias. Era una persona que luchaba las cosas hasta el final. Era costeña ella. Sí, ella era cincelejana. ¿Y tenía esa sabrosura de la costa? Sí, tenía mucha, digamos, mucha de esa ADN del Caribe, afortunadamente. Sí, por favor. Para mí eso es fundamental. Sí. Sí, bueno, ella, a pesar de que estaba, digamos, moribunda, dejó organizada una beca para que tú fueras a Bulgaria, ¿cierto? Yo me opuse mucho a esa posibilidad, pero ya haciendo su voluntad lo hice. Y ya visto de manera retrospectiva, creo que ella tenía razón. Porque lo mío era, yo me quería inscribir, matricular y presentar el examen en la Universidad Nacional o en la Pedagógica y ser un estudiante universitario de universidad pública en Colombia y meterme en el movimiento estudiantil. Pero bueno, las cosas transcurrieron de manera muy distinta. ¿Y por qué dices que tenía razón? Porque esa fue una experiencia para mí muy importante. Porque me abrió los ojos sobre muchos asuntos y me permitió hacer una reflexión sobre lo que había vivido y porque salir del país siempre es muy útil, ¿no? Entonces fuiste a estudiar filosofía a Bulgaria. Sí, cómo no. Sí. Ahí ¿Y estudié primero aprendiste búlgaro? Ahí había que hacer un año de la lengua y después entrar a la universidad. Y regresas, tal vez es en el 87. Sí, en un momento en el 88. Un año antes de la caída del muro de Berlín. Ahí ya se estaba, precisamente esa fue parte de las cosas que, digamos, no hubiera podido entender desde aquí. Ahí pude vivir cómo se produjo eso, cómo se produjo ese proceso político. E incluso me llegué a involucrar un poco. ¿Sí? Obviamente pues, no lo podía hacer de lleno como extranjero, pero en un momento digamos, esa realidad que parecía tan ordenada y tan disciplinada estalló. Tú llegaste a Colombia siendo muy crítico de ese mundo socialista. Pues sobre todo porque había visto ese proceso. ¿Qué era lo que te parecía tan terrible? Pues que se había construido una realidad impuesta, que yo no niego que tenía una serie de aspectos como proyecto social que eran interesantes. Bulgaria era un país campesino que fue sometido a un yugo centenario por parte de los turcos y de un momento a otro con este régimen tenía una central nuclear, para decir algo de lo que eran los desarrollos de la ciencia, un acceso a la educación envidiable, que era el 100%. En fin, un desarrollo de determinado tipo de aspectos de equidad social muy interesantes. Pero del otro lado, y eso era lo que me impactaba, era esa imposición, esa ausencia de democracia, para decirlo claramente, y de liberación pública. Y, digamos, la demostración de que eso era así es que en un momento estalló. Es decir, que eso que parecía tan absolutamente bien construido y que funcionaba como un reloj, estalló y vino una oleada de inconformidad y de descontento.
Y eso ocurrió también en otros países. También ocurrió en Hungría, también ocurrió en Polonia y en la propia Unión Soviética. Por supuesto, ahí recordé todo lo que había pasado en Checoslovaquia Cuando la en la invasión. infancia. Te vinieron las imágenes de la infancia. Ahí, digamos que todo comenzó a entrar en Y llegas a Colombia y rompes con el Partido Comunista. Pues ese fue un proceso de discusiones muy, muy álgidos, en el que se estaban produciendo muchas polémicas, como siempre hay en la vida política. Y bueno, yo asumí unas posiciones en ese momento y consecuente con las posiciones que tuve, sin romper con el proyecto político de la izquierda, sí me distancié. ¿Y cómo se da esa discusión en tu casa, con tu papá? Pues de manera turbulenta, como son las discusiones entre padres e hijos, pero con mucho respeto y con mucha comprensión mutua. Porque mi padre era un hombre que, a pesar de la imagen que han intentado cultivar de él, era un hombre abierto a ese tipo de discusiones. Y la prueba fue que hasta el último día las tuvimos y las tuvimos de la mejor forma. Y hubo respeto por las opciones que yo tomé en ese momento. Entonces te dedicas básicamente a ser profesor de filosofía y te retiras un poco de... Yo combinaba un poco la vida política. En ese momento yo seguía, una vez que me distancié del Partido Comunista, entré a ese proyecto que fue el de la Alianza Democrática M-19, la Constitución del 91. Todo eso, pues obviamente nadie era indiferente, y menos yo estaba en ese momento en la Universidad Javeriana. Pues ahí todo eso se estaba discutiendo y por supuesto teníamos vida política y académica al mismo Pero tiempo. las relaciones entre el M-19 y el Partido Comunista pues No eran eran las muy mejores. malas, ¿no? Eso ha sido un asunto que ha venido pésimas. mejorando en los últimos tiempos realmente. Sí, Pero durante porque muchos los años fundadores del M fueron desertores. había muchas bueno, cuentas mejor dicho, pendientes eso y fue discusiones y dos visiones tema muy muy distintas difícil. del mundo además. Sí. ¿no? Entonces tú te acercaste al M. A mí me gustaba del proyecto que se estaba discutiendo en ese momento, toda esa irrupción del proceso de paz con el M-19, lo que se discutió y llevó a la Constitución del 91. Y pues ese era mi modo de ver el momento en que había que estar ahí. Yo creo que ese era fundamental. Y Pero te por otra acercaste parte estaba mucho. la UP y Claro. obviamente todo lo que estaba ocurriendo con la Unión Patriótica. Te que no era acercaste ajeno a eso. mucho a Bernardo Jaramillo y a José Antequera y los matan dentro de este Sí, horror de genocidio de la Unión Patriótica. Eso es cierto. Primero, ¿cómo te impacta eso y cómo analizas esa época y esa matazón? Bueno, ambos crímenes fueron, cada uno en su dimensión, para nosotros letales, fueron funestos, porque tal vez Bernardo y José Antequera eran los dirigentes políticos más prometedores, junto tal vez a Leonardo Posada. Bueno, hay muchos ahí en la lista, pero menciono a ellos tres que representaban auténticamente un cambio político. Bernardo era ya la expresión, digamos, más pública, pero José Antequera, sin lugar a dudas, representaba una visión del país y de la izquierda que tenía una ruptura muy importante con una tradición y una continuidad en ciertos aspectos también, ¿no? Era la lucha por la paz, por la democracia, por los derechos. Y Bernardo era efectivamente la voz y la presencia política de ese cambio. Y que en el momento en que lo asesinaron le dieron un golpe, digamos, muy fuerte a esa posibilidad. ¿Tú le ves alguna similitud o no a ese genocidio de la Unión Patriótica con la matazón de líderes sociales y excombatientes que ha habido aquí últimamente? Pues yo encuentro que hay, sin lugar a dudas, una especie de hilo conductor en toda esa historia. No son los mismos hechos, no es el mismo tipo de genocidio, pero sí es el mismo tipo de violencia política, ¿no? Y es que yo creo que la violencia en Colombia ha sido una violencia realmente de sistema.
Cuando se dice que los crímenes son sistemáticos, muchas veces esa expresión es un poco técnica e incomprensible, pero no, es que el sistema político y económico ha engendrado como forma de ser esa violencia. Pero digamos que entonces, por lo que se sabe, había una cabeza, Castaño, Carlos Castaño y esa gente con la ayuda de fuerzas de seguridad, básicamente, digamos... Pues yo creo que esa estructura está por las críticas que yo he hecho a la comparecencia de los expresidentes a la Comisión de la Verdad, que valoro mucho, porque sin lugar a dudas muestran la legitimidad que ha adquirido todo el proceso de paz y esas instancias. Es que ahí todavía la verdad brilla por su ausencia. Como dije yo en alguna columna, están como Shakiras, ciegos, sordos. Pues ahí falta mucho por decir. Sordomudos. Porque hay, digamos, instituciones en el país que han sido manejadas de la misma manera en la década de los 70, 80 hasta el día de hoy. Por ejemplo, los aparatos de inteligencia del Estado. Es decir, hay una tradición, un hilo conductor que se sigue hoy presentando, y es que las agencias de inteligencia del Estado han servido para recoger información de los líderes políticos que han sido asesinados. ¿Cómo lo ignora eso quien conduce el Estado? Es muy difícil no saber de eso. O, digamos, las estructuras de inteligencia militar que han actuado para asesinar a personas. La 20ª Brigada del Ejército fue una estructura creada para asesinar a líderes políticos de oposición. ¿Y hoy en día? Y hasta hoy. Hoy en día. Hoy en día existen esas estructuras, siguen existiendo. A mí me llamó mucho la atención cuando hice el debate sobre esta denuncia que hizo Semana en el momento en que Semana tenía investigación periodística muy seria, sobre lo que llamaron los batallones de ciberinteligencia y la Operación Bastón, encontrar a oficiales del ejército que han pasado de una dependencia a otra cumpliendo las mismas funciones, que estuvieron en el DAS en la época de las chuzadas de Uribe, que después hicieron parte de la operación esta que descubrieron en un sitio cerca de Galerías, no me acuerdo cómo se llama esa operación, que tenían allí un aparato de inteligencia para detectar las comunicaciones e interceptar las comunicaciones del equipo de paz en La Habana. El mismo oficial que salió del DAS en esa otra operación y después en esta otra. Es una puerta giratoria de oficiales de inteligencia que cumplen la misma función. Entonces, no ha habido un cambio todavía de fondo en esa materia. No lo percibo. Bueno, Iván, ya llegamos otra vez al 94, que es cuando matan a tu padre y ese asesinato parte de tu vida en dos. ¿Qué sigue de tu vida a partir del asesinato de tu padre? Pues un compromiso político de una naturaleza un poco distinta, porque a partir de ese hecho yo comencé a entrar en el mundo y a construir el mundo de la lucha por la justicia, la verdad, las víctimas, que primero percibía como, digamos, un asunto natural, normal, pero que me fui dando cuenta que era una construcción muy importante, que estaba emergiendo no en mi caso personal, sino en la sociedad colombiana. Es decir, una verdadera movilización de las víctimas en Colombia, de todas las víctimas, víctimas del Estado, víctimas de las guerrillas. Y yo creo que las víctimas han cambiado la historia de este país en buena parte, y la van a cambiar más todavía. Sí, indudablemente. Es difícil encontrar líderes políticos o intelectuales o periodistas que no lo sean, además, que no sean víctimas. Es que 9 millones de víctimas. Por supuesto. Más del 20% Así que todos de la llevamos población. de alguna manera la impronta de ser víctimas y de ser personas que cada una en su propio campo y a su propia forma
ha ido transformando esa experiencia del dolor, del sufrimiento, de la indignación y de la indignidad a una experiencia que ha construido algo positivo en este país: democracia, búsqueda de paz, obras literarias, en fin. Creo que ese es un ingrediente, un componente que es sustancial en la vida del país hoy. Iván, en el 2000 vas a Francia, a Lyon, a hacer una maestría en Derechos Humanos, ¿verdad? Sí, cómo no. ¿Y ahí duras 2, 3 años? Sí, logré escaparme del exilio, porque el exilio aprisiona. Pero tuvimos que salir. Eso fue cuando ya había unas condenas y cuando Castaño ya nos amenazó. Y entonces sí, tuve la oportunidad de estudiar, cosa que fue muy útil porque me sirvió precisamente para reflexionar sobre muchos de estos asuntos y prepararme para lo que venía, que era una lucha que sigo dando hoy y que ha sido, si se puede de alguna manera presentar así, una lucha en los últimos 20 años entre fuerzas muy oscuras, fuerzas muy criminales, y la lucha por la democracia y la paz en el país. Llegas en el 2004, ¿verdad? Sí, sí. Y poco después se crea Colombianos y Colombianas por la Paz, que es una ONG que Piedad Córdoba Sí, ese fue un lidera. esfuerzo que tuvo lugar un poco más adelante, fue en el 2007-2008, porque en el gobierno de Uribe, en un momento determinado se cerraron todas las puertas para la negociación de paz. Uribe decidió prescindir de las labores de facilitación que estaban haciendo países amigos. También prácticamente prohibió a la iglesia y a otros sectores que se avanzara en ese proceso. Y entonces Colombianas y Colombianos por la Paz, con el liderazgo de Piedad. Que fue una organización Fue una iniciativa importante para buscar la liberación de destrabar. secuestrados. El propósito era más ambicioso, era comenzar por ahí y terminar en el proceso de paz, a través de un método que fue inteligente, que fue el diálogo epistolar. La primera comunicación que produjo Colombianas y Colombianos por la Paz fue diciéndole a FARC que el secuestro era absolutamente inadmisible, injustificable y repudiable, y que había que dar el paso a avanzar en salidas humanitarias, y que el primer paso en ese momento, por la situación que había, era liberar a las personas que ellos tenían en su poder. Y como Colombianos y Colombianas por la Paz van después a Estados Unidos y entrevistan en las cárceles a paramilitares. Ya ese no ¿cierto? fue una tarea de Colombianos y Colombianas por la Paz, sino del movimiento de víctimas de crímenes de Estado. Okay. Porque paralelamente a los esfuerzos por la paz, mi otra gran tarea fue, con mucha gente y muchas organizaciones, pues darle forma a una voz y a una presencia que estaba siendo opacada y silenciada, que era la de las víctimas del Estado. Pero Piedad Córdoba va también a esa reunión. Piedad creó en ese momento en el Congreso una comisión, porque digamos parte del problema es que nosotros veíamos que la extradición de los paramilitares iba a ser un golpe funesto para la verdad. Y entonces Piedad por su parte creó la comisión en el Congreso, y nosotros como movimiento de víctimas también levantamos una exigencia de que había que de alguna manera generar un puente para que los paramilitares, que estaban a punto de decir lo más importante de sus declaraciones en Justicia y Paz, pudieran seguir declarando. ¿Y a quiénes entrevistan y qué dicen los tipos? Entonces, a través de ese esfuerzo llegaron cartas de Mancuso, primero de Mancuso y después de otros jefes paramilitares, solicitando ese viaje. Y por esa posibilidad, pues hicimos la comisión del Senado por Piedad y nosotros como movimiento de víctimas las gestiones para ir, con todos los permisos del Departamento de Justicia, hablando con los abogados de estos señores y aceptando la petición. Entonces hablamos con Mancuso, con alias Don Berna, de las que yo participé, también con el señor
alias el Tuzo Sierra, y no recuerdo en cuáles otras participé allá. Piedad tal vez estuve en otras con otros defensores de derechos humanos, pero fueron conversaciones que quedaron registradas. Nosotros, Grabadas. no, porque las autoridades carcelarias No permite. estadounidenses no permitían el ingreso, sino simplemente de un lápiz y una libreta. Entonces, lo que hicimos fue, después de la primera conversación con Mancuso, reunir todas las notas que habíamos tomado y elaborar un documento, que fue un acta, que firmamos la gran mayoría de participantes en esa reunión y la entregamos de manera confidencial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un sobre lacrado, y con el compromiso de que de ese documento no quedaba copia entre ninguno de los que estábamos ahí. Y ahí la conclusión de esas charlas fue ¿cuál? La gran conclusión. La conclusión fundamental es que ellos decían que habían sido silenciados y que habían sido extraditados, no por lo que se decía Uribe y el gobierno en ese momento, sino porque ellos tenían y siguen teniendo cosas muy importantes que decirle al país. Bueno, ¿cuál fue la gran conclusión de la entrevista con estos paramilitares en las cárceles? Pues la principal conclusión es que ellos fueron silenciados, que la extradición no se produjo, como dijo Uribe o el gobierno de Uribe, porque ellos estuvieran delinquiendo y que hubo que en ese momento extraditarlos, sino porque estaban por decir cosas que todavía no han sido dichas, o si han sido dichas han sido silenciadas o puestas en la penumbra. Cosas muy graves que atañen pues ni más ni menos al establecimiento político en todos sus niveles, ¿no? Comenzando por un asunto que se nombra siempre y que no ha tenido concreción clara, y es que ellos dicen que el paramilitarismo tenía una junta directiva política. Eso lo dice Castaño en el libro, pero nunca han salido los nombres de los miembros de la Junta. Y lo ratifica alias Don Berna. Bueno, la pregunta es, ¿quiénes eran esos señores? Y señoras, probablemente. Bueno. Pero ellos sí saben, porque lo que dice Mancuso es que eso era tema de Castaño. No, eso yo creo que lo sabían bien, y que es uno de los secretos que han guardado o que han querido evitar que se diga claramente quienes han estado manipulando ese proceso. Yo sé que en Justicia y Paz hay mucha verdad que no ha podido salir públicamente. Yo me leí todas las declaraciones de estos tipos en Justicia y Paz y es impresionante la información que hay. Es que es increíble que haya tantas cosas dichas y que no haya en la sociedad colombiana una repercusión sobre eso. No, ni en la fiscalía ni ha pasado nada, porque ellos dicen ahí unas cosas y mencionan a unas personas que la fiscalía ha debido comenzar a investigar y no ha pasado absolutamente Uno de los nada. debates de control político que tengo pendiente en mi agenda y puesto como prioritario es un debate sobre justicia y paz, porque yo tengo la certeza que hay muchas cosas que de allí no pudieron tener un curso después de que fueron claramente declaradas. Yo le pregunté a alguien sobre eso, es decir, si en Justicia y Paz se dice que fulano y sutano y mengano hicieron y tornaron, ¿por qué no hay una investigación de la Fiscalía? Entonces dicen que eso es tema de la Fiscalía, o sea, que la Fiscalía ha debido acusar pues a esos ahí tipos. La pregunta entonces hay que dirigirla muy en concreto a señores como Néstor Humberto Martínez o como el actual fiscal. A partir del 2009, es que es... Todo esto que ha ocurrido, ahora, no solamente el hecho de que no se produzcan las investigaciones, sino ¿por qué teniendo las piezas del rompecabezas no se arman y se articulan? Iván, ¿cómo fue la conversación tuya con Don Berna en la que él habló del asesinato de tu padre y del asesinato de Jaime Garzón? Pues esa conversación se produjo en una cárcel que hay muy particular
en Nueva York, que está cerca de Wall Street, es un obelisco, es un rascacielos, ¿no? Eso es increíble que sea una cárcel. ¿Cómo se llama la cárcel? Yo no sé exactamente cómo se llama. Metropolitan Correctional Center. Es posible. El caso es que recuerdo que fuimos con Piedad y con otros defensores de derechos humanos, estaba tal vez Danilo Rueda, y subimos a ese, yo no me acuerdo en qué piso estaba don Berna, y cuando él llegó y se presentó, lo primero que hizo fue pedirle perdón a Piedad y pedirme perdón a mí. A Piedad por el secuestro de la que ella había sido víctima, porque se lo dijo en un tono pues poco jocoso, dijo, imagínese que en esa época le dio a Castaño por hacer, como hacía la guerrilla, juicios populares. Entonces usted fue una de las primeras que Castaño decidió hacerle un juicio. Y lo jocoso en este caso es que yo era su abogado. Yo había sido designado entre los paramilitares el que fungía en ese tribunal como su abogado. Entonces Piedad, que tiene un humor bastante agudo, soltó esa risa que la caracteriza. Pero más allá de eso, él dijo, quiero pedirle perdón y me pidió perdón a mí por el asesinato de mi padre. Yo le dije, pues yo valoro ese gesto suyo, pero a mí me interesa saber quiénes fueron los asesinos de mi padre. Y en ese momento él señaló un nombre propio al señor José Miguel Narváez, que había sido, según él, en esa conversación, una especie de eslabón o de puente. Ex subdirector del DAS. Exactamente, una persona muy cercana pues, al uribismo, que hoy está precisamente en Justicia y Paz, en la Jurisdicción Especial para la Paz, por este hecho y por el asesinato de Jaime Garzón. ¿Y qué dijo del de Jaime Garzón? No, él decía que el papel de Narváez era el de traer al campamento de Castaño las órdenes que daban los políticos y los mandamases del paramilitarismo. Y que ese papel él lo cumplía como, digamos, mensajero, ¿no? Ahora, él también dijo que Narváez era un instructor, una especie de asesor político. Pero bueno, todos esos asuntos, después con una inmensa dificultad, porque esto muestra lo difícil que fue para las víctimas la extradición. A mí me costó muchísimo trabajo que un fiscal colombiano fuera a esa cárcel en Estados Unidos, con la aprobación del Departamento de Justicia, del FBI, de las autoridades carcelarias. Había que reunir infinidad de permisos para que pudieran al fin tomarle esa declaración, lo cual conseguimos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que ha sido pues, toda la vida en esta lucha mi grupo de abogados y de apoyo, coluchadores en este proceso. Entonces, si eso era para mí que yo tenía, digamos, alguna capacidad y posibilidad de influir, para las víctimas campesinas de El Salado, de Montes de María o de Meta, esa verdad estaba sepultada definitivamente en las cárceles de Estados Unidos. Claro. Iván, en el 2010 ya te lanzas definitivamente a la política electoral y haces una campaña para la Cámara, te vas a lavarle la cara al Congreso con cepillo, jabón, agua, ¿cómo es eso? Fue parte de mi primer acto fue con trapero y estropajo, intentar limpiar un poco la fachada del Congreso. Yo sabía dónde iba, pero yo había llegado a esa determinación porque después de tantos años de estar en las luchas con las víctimas, con el campesinado, yo recorrí mucho el país, llegué a la conclusión de que era necesario dar un paso hacia otros escenarios porque no nos escuchaban. Y si nos escuchaban formalmente. Y si escuchaban formalmente y llegaban a darnos la razón o algún acuerdo, no lo cumplían. Entonces, creí en ese momento, y lo sigo creyendo, que en el escenario del Congreso podía tener más impacto. Bueno, y ahí sí que te escuchó el país porque fue en esa legislatura cuando hiciste el famoso debate a Uribe. Eso fue un poco más adelante. En mi primer periodo en la Cámara hice otros debates
Pero ya comencé con es decir, una de las primeras cosas que apareció fue la declaración de los paramilitares sobre la hacienda Guacharacas. Pero eso fue como representante Como a la representante Cámara. a la Por eso, Cámara. en esa legislatura. En esa legislatura hice un debate sobre eso, pero cuando Uribe llegó al Senado, y llegamos simultáneamente, ahí sí tomé la decisión de que había que hacer ese gran debate. Y fue así, ¿no? Que fue una especie como de carrera de obstáculos. ¿Cuál fue la gran conclusión o ha sido la gran conclusión y cómo te partió la vida en dos? Porque Bueno, la conclusión es que ese debate y esos otros debates que había hecho tenían, digamos, tal nivel de incidencia sobre los temas de verdad o de la verdad en Colombia, que terminaron en lo que han terminado, que es un pleito jurídico enorme, provocado por Uribe. Es decir, era tan importante para él de alguna manera silenciar o minimizar lo que se había dicho, que pues vino todo lo que vino. para que le quede claro al público, tú haces el debate. Primero hice uno en el 2012, que fue el de 2012. Guacharacas, porque al testigo, que era Monsalve, Sí. lo habían intentado asesinar. Entonces yo llevé el problema al Congreso. Y Uribe te demanda Ahí me denunció ya, en penalmente. el 2012. En el 2012. Y comienzan como espuma a brotar testigos, ¿no? Pero bueno, no puedo entrar a ese Sí. tema por razones obvias. Sí. Tengo que preservar tanto la reserva del expediente como las órdenes que han sido dadas por los jueces. ¿Y la Corte te absuelve en qué año? En el año 2018, en enero de 2018, Y le después de abre- 6 años de investigación. Y le abre investigación a Uribe. Después de que hizo una muy exhaustiva investigación, una sala de la Corte, que era la sala en la cual estaba el magistrado Barceló, que era el instructor, se llegó a la conclusión de que, por una parte, no era cierto que yo estuviera reclutando testigos, sobornando testigos, y por otra, que en cambio sí había mucha evidencia de que había testigos e intermediarios con esos testigos que estaban operando como falsos testigos a favor de Uribe. Y por eso se dio la orden de la Corte de abrirle una investigación. Y ahora este nuevo fiscal. Bueno, después vino la peripecia de la indagatoria, Sí. en fin, y Uribe renuncia al Congreso y viene a la Fiscalía. Y ahora el fiscal quiere que volvamos a retrotraer el escenario y me acaba de acaba de ordenar una compulsa de copias en mi contra. Y si la Corte ya te había absuelto, ¿podía hacer eso? Pues la Corte se ha inhibido, ¿no? Pero puede retomar la investigación si aparecen hechos nuevos. Ahora, no voy a entrar en esa tentación de hablar de eso, porque no puedo hacerlo. Lo que se quiere es ese nuevo, digamos, de nuevo provocar ese escenario, que a mi modo de ver, eso lo he dicho claramente, es una arbitrariedad que grita o que clama al cielo, ¿no? Iván, en el 2012 comienza el proceso de paz con las FARC y tú te vuelves facilitador del proceso. ¿Cuál fue, digamos, el tema más difícil, la experiencia más complicada de todo ese tiempo? Ahí la pregunta tal vez es cuál no lo fue, porque todos los días, todos los momentos, cada tramo de ese proceso fue una construcción de una ingeniería supremamente difícil. Yo tuve la fortuna en un momento determinado de poder entablar un diálogo que se fundamentaba en la confianza y en unos límites políticos muy claros con el presidente Juan Manuel Santos y con otras personas de la delegación. Y por otra parte tenía una relación que era de vieja data, porque en el año, ya que hablamos de hechos biográficos del pasado, a finales de la década de 1990 yo fui al campamento donde estaba Jacobo Arenas y Manuel Marulanda y les expresé mi total desacuerdo con el secuestro
y la necesidad de avanzar por el proceso de paz. Así que allí había una relación que no es como se dice que yo era ni aliado, ni parte, ni militante. No, una relación política, muy clara y además muy polémica. Entonces tenía la posibilidad de hablar de alguna manera en ambas instancias. Y tuve la posibilidad de comprender cosas que eran fundamentales en el proceso. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo que para resolver el problema de la salida jurídica, la experiencia, la experticia de Álvaro Leiva era imprescindible. Y esa fue una tarea importante, convencer. Bueno, Álvaro Leiva no necesita defensores, es una persona que tiene una trayectoria inmensa. Es decir, yo creo que Álvaro Leiva es la figura más importante de los procesos de paz en Colombia, de lejos. Pero en ese momento había que hacer un trabajo. Y ese trabajo fue arduo, pero contó con muy buenos aliados. También tuve la grata posibilidad de conocer a Enrique Santos, que también jugó un papel fundamental, imprescindible, determinante en este proceso de paz. En el 2014 te reeliges como senador y ahí arranca poco después el proceso con el ELN, ¿verdad? Sí, también. Y eres facilitador también del proceso. Pues en esa, digamos, en todas esas ires y venires surgió esa posibilidad también. ¿Ahí qué fue lo más difícil y qué frustraciones y qué lecciones? Diría lo mismo, pero digamos la gran tristeza, la gran, yo no diría frustración porque creo que es una puerta todavía abierta, es que habiendo avanzado como se logró, habiendo logrado construir una agenda, habiendo avanzado hacia el cese al fuego y de hostilidades más importante que ha habido con la guerrilla del ELN, todo eso se paró y se intentó destruir, ¿no? Y para mí eso tiene responsabilidades concretas, las he mencionado, pero creo que fue uno de los peores daños que se le ha producido al país. ¿Quiénes son los responsables en concreto? Bueno, yo creo que mucha gente del entorno del actual gobierno, ¿no? Por ejemplo, que se le haya hecho una promesa al ELN de que había que romper y no firmar el otro cese al fuego que se estaba ya a punto de lograr. Fue un golpe letal a ese proceso y que permitió la escalada de violencia que vino, ¿no? Pues obviamente lo que ocurrió en la Escuela de Policía General Santander es responsabilidad única y exclusivamente del ELN. Pero si se hubiera logrado un alto al fuego en ese momento, tal vez las circunstancias hubieran cambiado. Se dijo que fue Angelino Garzón el que convenció de alguna manera al ELN de que no firmara con Santos, que pues ya yo iba creo a que fue uno de terminar. los emisarios y creo que eso habla muy mal, ¿no? Pero después Pablo Beltrán en alguna entrevista dijo que no había sido así, sino... Bueno, lo que yo sé es que hubo una oferta, ¿no? Y que... Es decir, yo creo que es muy grave que en Colombia alguien atente contra la paz o que haga algo contra la paz por poniendo encima intereses personales. Eso me parece que es una de las cosas más graves que hay. Y incluso en La Habana, yo en algún momento dije que debía tipificarse los crímenes contra la paz en Colombia. Bueno, esa idea nunca prosperó. Pero debería. Bueno, simultáneamente estaba andando, y tú eras facilitador, el proceso de sometimiento a la justicia con el Clan del Golfo. De eso no se sabe mucho. ¿Cómo fue ese proceso y cuánto se avanzó? Pues esa es una de las páginas más importantes de lo que ocurrió en esa etapa, porque el expresidente Santos tenía una idea de paz que yo comparto plenamente, y era la idea de la simultaneidad de la solución. Es decir, lo de FARC, que fue lo que culminó y ha tenido desarrollos, era parte de la agenda, pero simultáneamente venía por otro carril
ahondando el proceso con el ELN y se estaba logrando llegar a la posibilidad de desmovilizar por lo menos a una parte significativa del Clan del Golfo, lo cual hubiera significado, si este gobierno que tenemos hoy hubiera entendido la importancia y en vez de martillar esos procesos los hubiera estimulado, que hoy cientos de líderes y lideresas sociales no estarían asesinados por él. Claro. Llegamos a fines del 2017, te haces un chequeo de rutina y te dan la noticia de que tienes cáncer. Sí, sí fue un golpe, al principio un golpe y después una vivencia, una experiencia. ¿Qué sentiste al pensar que podías morirte? Pues yo no voy a decir mentiras, a uno le da muchísimo miedo y le da pues tristeza, por supuesto. Pero simultáneamente experimenté una, digamos, una realidad y una visión de la vida que sin el cáncer no hubiera podido conocer. En estos días escuché al presidente Pepe Mujica diciendo que en una entrevista decía que en la vida a veces lo bueno es malo y lo malo es bueno, ¿no? Y él se refiere a que solamente determinado tipo de experiencias que nos ponen al límite nos revelan facetas de la existencia que no podemos conocer de otra manera. ¿Qué te reveló el cáncer? Pues, primero la banalidad, la trivialidad de muchas de las cosas que había vivido y pensado, y la importancia de otras y la esencialidad de otras. Más que cuáles eran, era esa forma de ver la vida. Es decir, la importancia, y ahora voy a hablar un poco como lo decía un estoico, Séneca decía que el problema no es que la vida sea corta, sino que tal vez no la vivimos de la manera más intensa y productiva. Cada momento de la vida tiene un valor extraordinario. O como dice el poeta venezolano Eugenio Montejo, solo trajimos el tiempo de estar vivos. Sí, y hay que aprovecharlo de la mejor forma. Bueno, comienza 2018, se viene la campaña electoral, tú estás operado de cáncer, te operan 2 veces. Sí. Y arrancas el tratamiento de quimioterapia y simultáneamente la campaña electoral. ¿Cómo es posible que en esas condiciones? Pues con la ayuda de muchas amigas y amigas realmente. Ese fue un momento en el cual mi familia, mi esposa, mi hermana, mucha gente que yo quiero mucho me ayudó y que produjimos una ficción de campaña realmente, ¿no? Yo estaba en algunos sitios pero no estaba. Era imposible estar en todas partes en esas condiciones, entonces estaban ellos y ellas. Y se pudo, ¿no? Además porque yo creo que en este caso mi campaña más que el tradicional proselitismo y salida a la plaza y a las calles tiene que ver con otros asuntos. En el hecho de que mucha o poca, no sé cuánta gente identifica en cierto tipo de luchas que yo he dado un sentido. Y pues lo ha expresado electoralmente, ¿no? Bueno, comienza el gobierno de Duque y al poco tiempo empezamos a ver esa actitud displicente y hostil, digamos, con respecto al acuerdo de paz. Y entonces tú, en compañía de Juan Fernando Cristo y de Guillermo Rivera, fundan Defendamos la Paz. ¿Cuál ha sido la experiencia de DLP, de Defendamos la Paz? Pues con Juan Fernando Cristo, con quien he cultivado una relación de amistad y de intercambio político muy productiva, y con Guillermo Rivera, Humberto de la Calle, y también con los propios protagonistas del lado de lo que fue la guerrilla en ese proceso de paz. Había la inquietud y la necesidad de un movimiento que defendiera el proceso. Y no porque en Colombia no existan organizaciones y movimientos de paz, los hay muchos y que han hecho contribuciones enormes. Miles de colombianos han contribuido a que haya la paz que hemos podido construir hoy en Colombia. Y entonces se creó este movimiento de una manera un poco informal, pero digamos muy tranquila y digamos de apertura, y la experiencia más importante, creo yo, en esa construcción ha sido
la certeza de que podemos construir relaciones políticas, acciones políticas, amistades entre gente muy diversa. Yo creo que hay pocos sitios tan diversos como Defendamos la Paz en este Sí, país. hubo un momento estelar que fue el de las objeciones a la JEP que hizo el presidente Duque, donde Defendamos la Paz, o todos los sectores de Defendamos la Paz, al unísono fueron determinantes en tumbar las objeciones. Entonces ahí actuaban no solo los partidos de izquierda, sino también de Cambio Radical que hay en Defendamos la Paz, del Partido Liberal que hay en Defendamos la Paz, del Partido Verde, pues obviamente los partidos de izquierda. Eso fue determinante, creo yo. Sí. Pero ahora con la pelea tan fuerte que hay entre Claudia López y Petro, y la confrontación de los verdes y demás, ¿no crees que pueda afectarse Defendamos la Paz, que pueda llegar a dividir a Defendamos la Paz esa pelea? Lo primero es formular mi más, digamos, profundo deseo porque se superen esas discusiones. Y cese el fuego amigo. Que entendamos que la izquierda sin el centro y sin un gran bloque histórico no vamos a poder cambiar esto. Pero lo segundo es que yo creo que ya un espacio como Defendamos la Paz ha adquirido la madurez política necesaria para poder tener ese tipo de discusiones, sin que impliquen, digamos, rupturas y fracturas de fondo. Obviamente, no hay un espacio humano en el que las controversias no se den y no sean álgidas y a veces terriblemente agudas, incluso al punto de la enemistad. Pero yo creo que estos años de construcción de Defendamos la Paz nos han mostrado que sí podemos lidiar con nuestras diferencias. ¿Qué recomiendas hacer para evitar que la extrema derecha continúe en el poder después del 2022? Tenemos que unirnos y crear un proyecto de país que esté a la altura de nuestros sueños. ¿Quiénes, Iván? Todos los sectores que podemos nosotros definir como proclives a la paz, la democracia y los derechos humanos. Quienes tengan esa sensibilidad auténtica deben hoy hacerse responsables y debemos hacernos responsables del futuro del país. Porque no es una exageración eso que se dice de que podemos llegar a ser un país inviable. Eso es perfectamente posible y es una realidad peligrosa y que está allí. Entonces hay que unirnos y hay que construir las posibilidades para que surja en un futuro. Yo no creo que hoy sea posible, pero sí en un futuro, un gran acuerdo nacional. Yo creo que el momento de hablar de acuerdo nacional no es este, es después de las elecciones. Cuando tengamos la posibilidad de haber conformado un gran bloque que transforma el país. Y en ese momento sí será necesario, yo creo, que nos pongamos de acuerdo en que haya verdad, justicia, reparación para las víctimas, pero también una política social y que podamos construir un país reconciliado. Creo firmemente en que eso es posible, pero sobre la base de realidades políticas, no de manipulaciones, de propuestas que buscan engañarnos. Eso no. Estamos muy curtidos en eso. ¿Cuál sería la propuesta de paz que hoy le harías al país? La mía es maximalista, ¿no? Yo sí creo en la paz total. Yo creo que es necesario un proceso de paz. O sea, volver a esa idea de Santos de simultaneidad. Es decir, todos los procesos con armados simultáneamente, pero también, esto se ha dicho, una paz distinta que es la paz entre colombianos. Lo que dice el padre Ru. Sí, exactamente. Y eso hay que hacerlo como una política integral, la principal política de gobierno. Y te voy a hacer una pregunta candente. ¿Y ese acuerdo entre colombianos incluiría a Uribe y su Centro Democrático? Si está listo para eso, sí. Es decir, si está dispuesto a decir la verdad al país, y a transigir con que la paz es una necesidad y que ha habido conflicto armado. Es decir, obviamente eso no surge de la nada. Seguramente habrán diálogos, negociaciones. Pero sobre la base de que eso sea una realidad política cierta, no sobre no sobre lo que nos ha tenido acostumbrado Uribe, que es a la manipulación de escenarios para poder ganar espacio político y para poder de alguna manera salir de las cuerdas en las que está hoy. A propósito de Uribe y el proceso,
¿qué sigue? ¿Qué sigue para ti y qué sigue para Uribe? ¿Cómo ves el...? No, nosotros en eso tenemos un comportamiento que es siempre el mismo. Nosotros actuamos rigurosamente, creemos en los jueces, llevamos ante ellos pruebas, argumentos jurídicos, evidencias, y esperamos que haya justicia. Así que este proceso se va a desenvolver hasta que tenga una solución, hasta que llegue al fondo. Es un proceso que te chupa mucha energía. Mucha gente se pregunta, Iván, si tiene sentido que le dediques tanta energía a librar esa pelea contra Uribe. La justicia es fundamental en una sociedad. Y la verdad. Yo no interpreto esto como un litigio que tengo con un ciudadano cualquiera. No, aquí están enfrentados dos visiones, del mundo y del país. Y esa batalla jurídica tiene una, digamos, honda repercusión política, social y cultural. Lo que está demostrando ese proceso, o ha demostrado hasta ahora, es que no puede, digamos, la arbitrariedad imponerse y entonces el poder aplastar a cualquiera, ¿no? Eso no puede ser así. Así que cualquier energía que empleo en ese propósito, como lo he empleado en otras batallas jurídicas, que son políticas en mi vida, lo hago con la profunda convicción de que tiene un sentido profundo, como lo tiene el haber juzgado en Centroamérica a los dictadores, o como lo tiene en Perú haber llevado Fujimori a los estrados judiciales, o como en cualquier país, cualquier, digamos, mandatario de derecha o izquierda que haya ejercido de una manera arbitraria, autocrática, el poder político tiene que rendir cuentas. Eso es importante para la sociedad. ¿Qué opinas de la propuesta de amnistía de Uribe? Que es un espejismo, que es una tomadura de pelo, que tiene propósitos políticos y politiqueros muy claros. Y es descentrarnos de las discusiones esenciales, ponernos a hablar sobre lo que él no ha podido lograr en todos estos años, que es acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz, acabar con la Comisión de la Verdad. Hoy ya la sociedad colombiana tomó un camino que es reconocido mundialmente. Cuando pase el tiempo y vengan otras generaciones, lo que ha ocurrido en Colombia, hay gente que me dice, pero el proceso de paz tanto que le metimos y miren lo que está, no se ha implementado. No. Aquí hemos puesto una raya divisoria, una línea divisoria en el país y en el mundo en materia de justicia transicional. Y lo que viene no puede ser, digamos, involucionar. No podemos entonces ahora, para darle gusto a una persona que tiene problemas jurídicos, entonces echar para atrás. No. Aquí cualquier salida tiene que ser construyendo y sumando sobre lo que ya hay. Iván, ¿cómo está tu situación de seguridad, las amenazas? ¿Cómo está ese Padre nivel? Javier Giraldo, un día le pregunté eso y me dijo, ¿y cómo va su seguridad, padre? Y me dijo, no hay. ¿A quién le preguntaste? No hay, al padre Javier Giraldo, sí. que es uno de los defensores de derechos humanos. Sí. No, en Colombia hay que acostumbrarse a que no hay una seguridad y una garantía. Nosotros acabamos de hacer una denuncia muy grave, sobre la cual yo no tengo ninguna duda de que es lo que estamos diciendo es cierto. La denuncia que llegó con base en ese anónimo. Sí, pero que nos ratifica en muchas de las cosas que hemos visto. Pero ya tienes idea de quién te mandó el anónimo. No, y nosotros, digamos, más allá de ese problema queremos determinar lo que está dicho ahí. Y lo que está dicho ahí es lo siguiente, que la inteligencia militar o ciertos sectores de inteligencia le están pasando información a ciertos medios y a ciertos políticos, y que hay unas redes sociales organizadas para eso, para difundirlo. Decir eso es como algo evidente, sí. Porque ya yo mencionaba ahora la Operación Bastón, es decir, que a nosotros nos han interceptado, seguido, que tienen todos los datos. Me decía, el escrito ese dice que nos han investigado hasta qué relaciones tenemos con las mascotas, para decir simplemente a qué niveles de intromisión en la vida privada han llegado, para no hablar de otros asuntos.
O Entonces, sea que allá en la inteligencia saben que tú quieres mucho a Raiza y a Micaela. espero que a ellas no las vayan a involucrar nunca en ningún tipo de montajes, por favor. Las mascotas. Son para mí fundamentales. Sí. Una gran compañía. Iván, tú decías que le tienes miedo a la muerte, ¿no? A propósito del cáncer. Pero ya menos, ¿sabes? Ya a estas alturas yo creo que hay que asumir el asunto en el momento en que es, ¿no? Cuando uno se va a morir, el momento en que se va a morir, debe pensar en la muerte seriamente. Y asumirla como parte de la vida, ¿no? Y hacer una recapitulación, intentar llevar a cabo lo que no se ha podido al máximo y despedirse de la mejor forma. O como lo decía el padre de Rubén estos días, partir de la convicción de que la existencia va más allá de la muerte. Creo ¿Tú que crees en Dios? Una frase muy poderosa filosóficamente. No sé si eso tiene un contenido teológico exclusivamente, pero filosóficamente sí tiene un significado muy profundo. Porque yo creo que la existencia, y esa es la experiencia de las víctimas, trasciende a la muerte. Una pregunta que se me quedó en el tintero antes. ¿Qué materias de filosofía dabas en la Javeriana? Yo daba un curso que se llamaba Antropología Filosófica, que era una especie de introducción a temas de la vida, del mundo de la vida cotidiana, que tienen trascendencia filosófica. Interesante. Pues a mí siempre esa faceta de mi vida me ha sido... Bueno, ¿y cómo se define Iván Cepeda, ya terminando? Yo diría que como un luchador y defensor de la paz y de los derechos y de la democracia. Ha sido mi vida y espero que siga siendo hasta cuando se produzcan esos cambios. Después ya veremos a qué me dedico. ¿Y cómo quisieras que te recordara? No, como una persona que hizo un esfuerzo en esa materia, sin mayores pretensiones, ¿no? Bueno, Me cuido ten la mucho de certeza de que así te van a recordar. Por favor, yo agradezco mucho esta entrevista realmente. La agradezco yo, Iván. Que ha sido más un diálogo que una entrevista. Sí. Bueno, Gracias, Patricia. gracias a ti. Bueno, acabamos de ver a partes de la historia de uno de los hombres más valientes y más coherentes que ha tenido Colombia. Un filósofo, un constructor de paz, un senador cercano a la gente y a las necesidades del pueblo, un trabajador por la vida que se la ha jugado toda, se ha enfrentado a todo y a todos con tal de sacar adelante la justicia con mayúscula y defender los derechos de los más vulnerables. Por eso, porque lo admiramos, porque le tenemos un profundo afecto, nos reunimos unos amigos para decirle que le tenemos un inmenso cariño y decirle así, con sencillez, que siempre podrá contar con nosotros, que ni él ni su valiente y leal equipo de colaboradores estarán solos durante las batallas. En su camino por la defensa de la paz de Colombia, muchísimos lo acompañamos con plena convicción. Para ti, Iván, este saludo de todos nosotros, es el producto del cariño, del afecto, de la emoción, de la gratitud. Es un reconocimiento a lo que tú has sido, a lo que nos has enseñado. Gracias por ser ejemplo, gracias por esa vida tuya, gracias por tu bondad, gracias por tu verdad, gracias por tu valor en cada una de las cosas que haces. Gracias, Iván, por ser así como eres.